en un pequeño pueblo rodeado por un bosque tan antiguo como el tiempo mismo, donde las sombras de los árboles parecen susurrar secretos que solo los valientes se atreven a escuchar, vivía una niña conocida por todos como Caperucita Roja. Su nombre no venía solo del color de su capa, sino también de su espíritu indomable, de esa valentía que parecía desafiar a los peligros que rondaban más allá de los senderos seguros. Antes de entrar en esta historia, recuerda suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita. No solo contamos cuentos, exploramos sus raíces, sus enseñanzas y las versiones más profundas que nunca escuchaste cuando eras niño. Caperucita era una niña curiosa, de mirada intensa y pasos ligeros, que no se conformaba con quedarse en casa. Cada mañana cruzaba el bosque para visitar a su abuela, llevando con ella una cesta llena de comida recién preparada. Su abuela, mujer sabia y cariñosa, siempre la esperaba con historias que parecían surgir de un mundo paralelo, un mundo donde la bondad y la prudencia eran el mejor escudo contra los peligros. El bosque no era un sitio cualquiera, tenía un aire misterioso, lleno de sombras que se movían cuando caía la tarde y de sonidos que parecían nacer desde lo más profundo de la tierra, donde también había otros habitantes. Entre los árboles, las sombras se movían con vida propia, y uno de esos habitantes era un lobo diferente a todos los que Caperucita había escuchado en los cuentos. Este lobo no era un simple depredador, era astuto, sí, pero también cargaba con un peso antiguo, recuerdos de errores, de decisiones impulsivas y de heridas que nadie más podía ver. Durante años había vivido alimentándose de rencor y de miedo, persiguiendo a cualquiera que se atreviera a cruzar su territorio. Pero lo que pocos sabían era que el lobo no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que él también había sido un cachorro curioso, con la inocencia en los ojos y las ganas de jugar en el río. Sin embargo, la vida le enseñó a golpes. Los hombres lo persiguieron, perdió a los suyos, y poco a poco el rencor fue reemplazando la ternura que alguna vez lo habitó. Así nació la fama del lobo temible, esa que hizo eco en cada rincón del bosque y que inspiraba miedo en cada corazón humano. Un día, la madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta de pan, miel y frutas a su abuela, que vivía en una cabaña alejada, al otro lado del bosque. El sol apenas comenzaba a bajar cuando la niña emprendió su camino. La capa roja brillaba entre el verde de los árboles, como una chispa encendida en medio de la espesura. El canto de los pájaros la acompañaba, y durante los primeros pasos, nada parecía anunciar lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando Caperucita y el lobo se encontraron por primera. Sus ojos amarillos brillaban desde la penumbra, observando cada movimiento de la niña. Él ya conocía la historia. Una pequeña indefensa atravesando el bosque, cargando provisiones, rumbo a una anciana frágil. La tentación era demasiado grande. Sus colmillos se asomaban con cada respiración y el instinto le decía que aquel era el momento perfecto para actuar. Sin embargo, algo cambió dentro de él. Por primera vez en años, sintió curiosidad. ¿Por qué aquella niña no mostraba miedo? Ella simplemente caminaba con firmeza, como si supiera que alguien la observaba, y aún así hubiera decidido continuar. Hacemos aquí la primera pausa. Suscríbete y deja tu me gusta si te intrigan las historias donde los personajes aprenden lecciones que van más allá del miedo y la venganza. Lo que viene a continuación revela la transformación más inesperada que este bosque había visto jamás. Cuando finalmente se cruzaron, el lobo se mostró con toda su grandeza. Su sombra oscureció el sendero y su voz grave resonó en el aire. ¿A dónde vas, niña de capa roja? Caperucita lo miró con calma, sin retroceder. Voy a ver a mi abuela. ¿Está enferma y le llevo comida? El lobo ladeó la cabeza. Estaba acostumbrado a ver miedo en los ojos de los humanos, pero aquella niña lo desarmaba con su serenidad. Era como si lo reconociera,
como si viera más allá de la fiera. Y eso le hizo sentir algo muy diferente. El viejo instinto de engaño se activó. El lobo sonrió, mostrando los colmillos, y con voz casi dulce dijo: «¡Qué nieta tan atenta! Seguro tu abuela se alegrará mucho. ¿Y dónde vive?». Caperucita no era ingenua. Desde pequeña le habían advertido del peligro que representaba el lobo, pero algo dentro de ella le decía que no todo era como lo pintaban. Así que respondió con cuidado: «Más allá de este camino, al otro lado del río, en una casa pequeña rodeada de flores». El lobo pensó rápido. Podría adelantarse, tomar el lugar de la abuela y devorar a ambas. El plan clásico. Sin embargo, mientras corría por el bosque, algo comenzó a cambiar dentro de él. Recordó su propia infancia, a su madre lobo trayéndole alimento con ternura. Recordó también la persecución de los hombres, las hogueras, las trampas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió un peso en el pecho: culpa. Cuando llegó a la cabaña, la abuela ya estaba sentada en su silla, débil pero atenta. El lobo irrumpió con fuerza, pero al verla, algo lo frenó. Aquella anciana no gritó, no se movió con terror. Solo lo observó con ojos cansados y una voz serena que dijo: «¿Tanto odio cargas en tu mirada? ¿Qué te hicieron para vivir así?». El lobo se congeló. Nadie le había hablado de esa forma. Nadie había intentado entenderlo. Durante unos segundos, la furia se desvaneció y en su lugar apareció un recuerdo lejano de lo que era sentirse visto, comprendido. La escena clásica que todos conocen estaba a punto de repetirse. La abuela devorada, la nieta engañada. Pero cuando Caperucita entró en la cabaña, lo que encontró fue muy distinto. El lobo estaba allí, sí, pero no como un monstruo listo para atacar. Estaba sentado, con la cabeza baja, y la abuela frente a él, hablándole con calma. «Te esperaba», dijo la niña, colocando la cesta sobre la mesa. «Sabía que aparecerías». El lobo levantó la mirada, confundido. «¿No tienes miedo de mí?». Caperucita se acercó despacio. «Claro que sí, me asustas. Pero también creo que nadie nace malo. Solo aprendes a defenderte de formas equivocadas». Esas palabras fueron un golpe mucho más fuerte que cualquier lanza o trampa de cazador. El lobo sintió, por primera vez, la posibilidad de algo que nunca había considerado: perdonar. Perdonar a los hombres que lo habían perseguido. Perdonar a la vida que lo había dejado solo. Perdonarse a sí mismo por cada error, por cada herida que había causado. Los días pasaron y la relación entre ellos creció. La niña enseñó al lobo a caminar sin miedo, a escuchar los sonidos del bosque de manera distinta y a disfrutar de la calma que alguna vez conoció. La abuela también compartía historias de su juventud, hablándole del amor, la paciencia y la importancia de no guardar rencor. El bosque comenzó a transformarse. Lo que antes era un lugar de miedo y susurros oscuros se convirtió en un refugio de paz. Los animales regresaron, los aldeanos dejaron de temer al lobo y hasta el río parecía más brillante, reflejando la luz del sol como un espejo dorado. El lobo, que alguna vez había sido símbolo de terror, se convirtió en guardián silencioso del bosque. Nunca más atacó a los humanos y aprendió a protegerlos incluso de los peligros reales que podían surgir. La niña y la abuela visitaban frecuentemente, llevando pan, frutas y risas, y cada encuentro reforzaba el cambio que ya nadie podía negar. Caperucita comprendió que la valentía no siempre consiste en luchar, sino en extender la mano cuando lo más fácil sería huir. Y el lobo, que alguna vez sembró miedo, aprendió que el perdón es el acto más poderoso, capaz de liberar no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. El bosque nunca volvió a ser el mismo. Ya no era solo un lugar de sombras y peligros, sino también un escenario donde la reconciliación era posible. Porque aquella noche, cuando el lobo eligió no seguir el camino de la violencia, todos comprendieron que incluso las historias más oscuras pueden tener un giro inesperado. Y así, la leyenda de Caperucita Roja cambió. Ya no era la del lobo cruel ni la niña ingenua.
Ahora era la historia de una niña valiente, una abuela sabia y un lobo que aprendió a perdonar. La enseñanza de esta versión de Caperucita Roja es clara. El perdón no solo libera a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Incluso un lobo, quien puede parecer alguien malo, puede cambiar si se le ofrece la oportunidad de entender y reparar su pasado. La valentía de Caperucita no radicó en enfrentar al lobo con armas o gritos, sino en mostrarle que había otro camino, uno basado en confianza y en empatía. Caperucita y el lobo siguieron visitando el bosque juntos. Aprendieron a reconocer los sueños y temores de cada criatura, a proteger a los pequeños y a guiar a los perdidos. El bosque, que antes era un lugar de peligro, se convirtió en un espacio de aprendizaje y reconciliación, donde cada sombra y cada luz tenían su propósito. El final no es simplemente feliz en el sentido convencional. No se trata de villanos vencidos o princesas salvadas, sino de un equilibrio restaurado, de un lobo que comprendió que la fuerza no se mide por el miedo que inspiras, sino por la capacidad de perdonar y proteger. Y Caperucita, con su capa roja, sigue siendo un símbolo de coraje y sabiduría, recordándonos que la valentía a veces se encuentra en el acto más simple: tender la mano cuando puedes alejarte. Hoy, cada vez que alguien camina por el bosque y ve un destello rojo entre las hojas, recuerda que incluso el corazón más herido puede cambiar, que el miedo puede transformarse en cuidado y que el perdón puede ser más fuerte que cualquier colmillo. Ahora, para concluir, hacemos la pausa para recordarte que te suscribas, dejes tu me gusta y comenta abajo qué opinas sobre la lección del perdón y el cambio.